buenos días, bienvenidos, amables televidentes, inquietos y buscadores de verdades trascendentales y verdades eternas. Verdades que quedaron consignadas en este precioso texto, Aquí quedaron consignadas las verdades. ¿Qué le provoca a usted conocer? El origen de la humanidad, del ser humano, aquí está. El sentido de la historia, aquí está. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Aquí está. El sentido, el de dónde vengo, para qué estoy aquí después de la muerte, ¿qué? El de la presencia o existencia de un ser maravilloso, soberano y superior como Dios. El destino eterno de las almas. Ahí quedó consignado en este precioso libro. Por eso digo como Gabriela Mistral, ¿no? La Biblia es el texto que Dios regaló a la humanidad. No sé cómo puede alguien vivir sin conocerlo. Y hay una pregunta que es muy frecuente: ¿qué pasó con Judas? Vamos a mirar algo de eso hoy en el tema que nos ocupa. ¿Y cómo fue reemplazado? Porque él hacía parte del equipo básico de los 12 discípulos o apóstoles. ¿Cómo lo reemplazan? Al apóstol Judas, que fue, pues, de ingrata recordación, el traidor. Siempre se le dio oportunidades a Judas. El mero hecho de llamarlo y hacer parte del equipo básico de apóstoles es una gracia especial de Dios con una persona que no quiso abrir su corazón y su entendimiento, y que a la postre fue quien traicionó y entregó a Jesús a los enemigos. Pero bueno, esos son otros temas para otros momentos. Vamos a mirar en Hechos de los Apóstoles. El texto bíblico está en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, cómo inmediatamente después de los acontecimientos de la pasión, muerte y resurrección, pues buscan un reemplazo, ¿no? Porque queda una vacante, y es la vacante de Judas, el que lo entregó. ¿Cómo cubren esa vacante? Y entonces ahí es donde está el texto bíblico que aparece en su carácter en la pantalla, en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 15. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de sus hermanos. Eran como 120 las personas de ese grupo cercano a Jesús. Entonces Pedro les dijo en el verso 16: varones, hermanos, era necesario que se cumpliese lo que está escrito por el Espíritu Santo cuando habló por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Con este personaje de Judas hay mucha controversia, ¿no? Si él fue escogido y estaba predestinado para esa función de deslealtad. Pues aquí dice el verso 16 que para que se cumpla la escritura, el Espíritu Santo habló por boca de David acerca de Judas, que fue guía. Verso 17: y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este Judas, pues, con un salario de iniquidad, adquirió un campo y, cayendo de cabezas, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Mire qué forma de morir esta de Judas, ¿no? Adquirió un campo, cayó de cabezas, parece que de alguna manera, no sé si trató de un suicidio, se reventó por la mitad y se derramaron sus intestinos, sus entrañas. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque estaba escrito
en los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Y aquí empiezan a buscar el reemplazo después del suicidio. Fue tal la carga de complejo, culpa, remordimiento, no arrepentimiento, que prefirió la muerte, y una muerte cruel, ¿no? Cayendo de cabeza, con todas sus entrañas reventadas. Entonces buscan un reemplazo en el verso 21 y dice: es necesario pues que estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautizo de Juan hasta el día que entre nosotros fue recibido arriba, el día de la ascensión, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Aquí hay una cosa bien interesante. Entre los 120 que estaban reunidos, y después de que Judas murió en una forma dramática y, no sé, como muy cruel, buscan el reemplazo, y entonces tiene que tener una condición especial el que reemplace un apóstol, y es básicamente lo que dice el verso 22, que sea testigo con nosotros de la resurrección, que haya visto a Jesús resucitado. Hoy en día hay en muchas, yo pienso que en iglesias de habla hispana, en Iberoamérica, yo no sé si este fenómeno se dé en países anglosajones o en Norteamérica, pero hablemos de lo nuestro, una cantidad de líderes que se autodenominan o se hacen llamar apóstoles. Pues yo pienso que ahora que miramos la muerte del apóstol Judas, para reemplazarlo, una de las condiciones era que haya visto a Jesús resucitado, como lo vieron los apóstoles, los originales. Ahora, yo sé de la resurrección de Cristo y esa es la base angular de la fe. Sin fe, sin resurrección no hay fe. Pero que yo le haya visto, no, yo sé que Jesús vive, yo sé que Jesús resucitó, yo sé que subió a los cielos, yo sé que ha de venir, eso todo lo sé. Es más, es la base de la fe. Pero, por ejemplo, Pablo, que antes era el Saulo, Pablo, él sí tuvo el momento en el cual, camino a Damasco, encontró en ese caminar una luz y una voz que Jesús le dijo: ¿por qué me persigues? La iglesia cristiana tradicionalmente ha criticado a la iglesia católica nominal porque ellos se hacen sucesores de esa herencia apostólica, ¿no? A tal punto que dicen que el Papa es el sucesor del primer Papa que fue Pedro el apóstol. Entonces que ellos tienen lo que se llama la sucesión apostólica o la herencia apostólica. Pues resulta ahora que de unos años a esta parte ya no son patrimonio de los católicos esa herencia apostólica, sino que eso ya es de los evangélicos. Entonces fácilmente algunos líderes aquí en la ciudad ya no son ni pastores, unos son apóstoles y otros hasta profetas. Yo pienso que la función apostólica es la de plantar iglesias o misioneros, ¿no? Yo creo que lo más parecido al apostolado de ese tiempo es la misión que hoy se hace para llevar el mensaje a otras latitudes y establecer iglesias. Pero apóstoles, yo pienso que la condición que está diciendo el verso 22 es muy clara. Testigos presenciales del bautizo, de la muerte, de la resurrección, de la ascensión, y que lo hayan visto a Jesús resucitado. Pues nosotros somos creyentes en todo eso, pero no lo hemos visto. Entonces creo que hay una pequeña, gran diferencia. Por lo menos yo personalmente no reconozco autoridad apostólica en ninguno de los pastores que así se autodenomine. No reconozco ninguna autoridad profética a todos aquellos que hoy en día, así sean muchos y muy importantes y reconocidos,
se autodenominen profetas. No reconozco absolutamente. Como no reconozco la sucesión apostólica de los jerarcas de la Iglesia Católica desde Pedro hasta nuestros días, no la reconozco. ¿Por qué? Porque no, la Biblia no da pie para eso. Entonces, si no lo hago con aquellos que se suponen son más antiguos, ¿por qué he de hacerlo con aquellos que apenas ahora están entrando en esa sintonía apostólica y profética? Ahora, que Jesús dejó establecidos 5 ministerios, o el Espíritu Santo, sí. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Sí, son 5 ministerios. Pero el apostolado acabó con los apóstoles. Y lo que sigue más parecido a eso es misionero. Profeta. Yo creo que profeta es todo aquel que predica el mensaje de Jesús. Pero profecía ya no hay, quedó cerrada. La profecía se cerró en el Apocalipsis. No reconozco absolutamente ninguna profecía como una revelación novedosa. Un nuevo nivel de revelación, eso no existe. ¿Qué quedan? Evangelistas, pastores y maestros. Evangelistas. Todo lo que hacemos desde aquí es llevar el evangelio. Y lo que más necesita la iglesia de hoy, maestros, porque la verdad da tristeza, mucha tristeza, que hoy día no se enseñe como debemos de hacerlo, rescatando el ministerio del magisterio de la iglesia cristiana, enseñándole a la gente que Jesús es el camino, la verdad y la vida y que en ningún otro hay salvación.